China está ocultando el colapso económico más grande desde la Gran Depresión, y los números que Beijing finalmente admitió esta semana revelan una crisis tan profunda que amenaza no solo la economía china, sino la estabilidad financiera global. El 15 de enero de 2026, el Banco Popular de China anunció un paquete de estímulo de emergencia valorado en $1 billón. La cifra oficial es 6.8 billones de yuanes. Pero eso es solo lo que están dispuestos a reconocer públicamente. Analistas independientes estiman que la deuda oculta de gobiernos locales, empresas estatales en quiebra y el sector inmobiliario colapsado suma entre 2 y 3 billones de dólares adicionales, que Beijing eventualmente tendrá que absorber o permitir que se desmorone, llevando consigo bancos, fondos de pensiones y ahorros de cientos de millones de chinos comunes. El sector inmobiliario chino, que representa aproximadamente 30% del Producto Interno Bruto del país, está en caída libre terminal. Evergrande colapsó en 2021 debiendo más de 300.000 millones de dólares. Country Garden siguió en 2023 con 200.000 millones en deuda impagable, ahora en 2026. Al menos 12 desarrolladores adicionales han incumplido pagos, detenido construcción en miles de proyectos y dejado a millones de compradores de vivienda atrapados pagando hipotecas por apartamentos que nunca serán terminados. El sistema entero estaba construido sobre una pirámide de deuda insostenible. Gobiernos locales vendían terrenos a desarrolladores a precios inflados para financiar sus presupuestos. Desarrolladores tomaban préstamos masivos para construir proyectos que vendían antes de completarse. Compradores pagaban por adelantado, confiando en que los edificios existirían. Bancos prestaban contra el valor futuro de propiedades que aún no estaban construidas. Y todo funcionaba mientras los precios subían perpetuamente, pero los precios dejaron de subir en 2021. Comenzaron a caer en 2022, y ahora, en 2026, han caído entre 30 y 50% dependiendo de la ciudad, destruyendo la riqueza de la clase media china que mantiene 70% de sus activos en bienes raíces. Pero la crisis inmobiliaria es solo la parte visible. Debajo está el desastre de la deuda de gobiernos locales que Beijing ha ocultado cuidadosamente durante años mediante vehículos de financiamiento fuera de balance llamados LGFV, plataformas de financiamiento de gobiernos locales, que técnicamente no son deuda gubernamental oficial, pero están respaldadas implícitamente por gobiernos municipales y provinciales. Estos LGFV se endeudaron masivamente para construir infraestructura, trenes de alta velocidad hacia ciudades que no los necesitan, aeropuertos sin suficientes pasajeros, complejos deportivos olímpicos que ahora están abandonados, carreteras de 8 carriles atravesando regiones escasamente pobladas. Todo construido no porque tuviera sentido económico, sino porque los funcionarios locales necesitaban mostrar crecimiento del PIB para sus evaluaciones de desempeño, y porque los constructores, los proveedores de acero y cemento, los trabajadores y todos los que se beneficiaban del boom de construcción presionaban para que continuara. Ahora, esos proyectos no generan ingresos suficientes para pagar la deuda. Los gobiernos locales están efectivamente en bancarrota, pero no pueden declararlo oficialmente, porque eso desencadenaría pánico financiero. Entonces, Beijing está silenciosamente asumiendo la deuda, refinanciándola, extendiéndola, haciendo cualquier cosa excepto admitir la verdadera magnitud del problema. La manufactura china, que durante 30 años fue el motor del crecimiento, está tambaleándose. Los pedidos de exportación cayeron 15% en 2025, comparado con 2024. Las fábricas están operando a 60% de capacidad. Empresas extranjeras están reubicando producción a Vietnam, India, México, cualquier lugar excepto China donde los costos laborales han subido. Las tensiones geopolíticas con Estados Unidos hacen arriesgado depender de cadenas de suministro chinas, y el gobierno de Xi Jinping ha demostrado estar dispuesto a usar el acceso al mercado chino como arma política. Nadie quiere construir su negocio en un lugar donde el Partido Comunista puede cerrarle por razones políticas en cualquier momento. Esta es la consecuencia de la política del lobo guerrero de Xi.
la agresión diplomática, las amenazas a Taiwán, el apoyo a Rusia, todo ha convencido a corporaciones globales que China es un riesgo geopolítico inaceptable. Y ahora, el capital de inversión extranjera directa ha caído a su nivel más bajo en 20 años. El desempleo juvenil, oficialmente 21%, pero probablemente más cercano a 30%. Cuando cuentas a aquellos que simplemente dejaron de buscar trabajo, es una bomba de tiempo social, millones de graduados universitarios cada año, compitiendo por empleos que no existen, aceptando trabajos de entrega de comida o conduciendo taxis cuando tienen títulos en ingeniería o finanzas, viviendo con sus padres a los 30 años, porque no pueden permitirse apartamentos, ni matrimonio, ni hijos. Esta generación esperaba que la educación los llevaría a prosperidad de clase media. En cambio, enfrentan estancamiento permanente y están furiosos, aunque no puedan expresarlo públicamente, porque el partido controla todos los medios y reprime cualquier protesta. Pero la rabia está ahí, hirviendo bajo la superficie, manifestándose en la cultura Tang Ping de acostarse y no hacer nada. El rechazo generacional a participar en el sistema que les prometió mucho y entregó tan poco. El consumo interno, que se suponía que reemplazaría las exportaciones como motor de crecimiento, está colapsando. Las ventas minoristas cayeron 8% en términos reales el año pasado, ajustando por inflación. La gente no está gastando porque está aterrorizada por el futuro. Ven el sector inmobiliario colapsando, ven amigos perdiendo empleos, ven sus propios salarios estancados, y en lugar de gastar están ahorrando cada yuan que pueden en caso de emergencia. Esta es la trampa deflacionaria clásica, donde todos temen al futuro. Entonces todos dejan de gastar, lo que causa que la economía se contraiga, lo que valida sus temores, lo que causa más ahorro y menos gasto. Japón cayó en esta trampa en los 90 y nunca salió completamente. China está entrando en la misma espiral, excepto que su población es 10 veces mayor y la caída potencial es proporcionalmente más devastadora. Beijing está respondiendo con el manual de jugadas equivocado. El paquete de estímulo de $1 billón suena masivo, pero en una economía de 18 billones de dólares es apenas 5% del PIB. Estados Unidos inyectó casi 20% de su PIB durante la pandemia. China necesita al menos 3 a 4 billones para hacer una diferencia real, pero no puede permitirse ese gasto sin que su propia deuda gubernamental explote. La relación deuda-PIB de China oficialmente es 77%, pero eso excluye toda la deuda de LGFV, toda la deuda de empresas estatales, todos los préstamos incobrables que los bancos todavía llevan en sus libros como activos funcionales. Cuando incluyes todo eso, economistas independientes estiman que la deuda total es entre 250 y 300% del PIB. Eso es territorio japonés. Y China no tiene el lujo que Japón tuvo de ser una democracia rica y estable cuando su burbuja estalló. China es de ingreso medio con tensiones sociales masivas y un partido autoritario cuya legitimidad depende completamente de entregar crecimiento económico. La estrategia de Xi de controlar más de la economía, en lugar de menos, está empeorando todo. El sector privado, que genera 70% de los empleos, está siendo estrangulado por regulaciones cada vez mayores, campañas anticorrupción, que en realidad son purgas políticas, y la sensación general de que el partido ya no confía en empresarios privados. Jack Ma, el fundador de Alibaba, y alguna vez el hombre más rico de China, desapareció durante meses, después de criticar reguladores su compañía Ant Group, que estaba valorada en 300.000 millones. Vio su OPI cancelada. Ma finalmente reapareció, pero claramente roto, despojado de influencia, un ejemplo para cualquier otro multimillonario chino que podría pensar que su éxito comercial los hace inmunes al poder del partido. El mensaje es claro. En China, el partido es supremo. Las leyes son herramientas del partido. Tu propiedad existe por gracia del partido. Y si el partido decide que eres una amenaza, entonces toda tu riqueza y poder desaparecen instantáneamente. El control de capital que Beijing ha impuesto significa que el dinero no puede salir libremente.
Pero eso no detiene la fuga. Está estimado que entre 500.000 millones y $1 billón han sido sacados de contrabando de China en los últimos 3 años, a través de criptomonedas, facturas de importación infladas, movimiento físico de efectivo y oro, transferencias a través de Hong Kong antes de que Beijing cerrara esa ruta. Los ricos están desesperados por sacar su riqueza antes de que el partido la confisque, o la inflación la destruya, o el sistema bancario colapse. Están comprando propiedades en Vancouver, Los Ángeles, Londres, Sydney, cualquier lugar donde los derechos de propiedad estén protegidos por ley, en lugar de capricho político. Esta fuga de capital está drenando exactamente los recursos que China necesita para financiar su recuperación económica. Pero el partido no puede permitir que continúe porque socava el control y señala falta de confianza en el sistema. La crisis demográfica está convirtiendo todos estos problemas de agudos a crónicos. La población china alcanzó su pico en 2022 y ahora está contrayéndose. La tasa de fertilidad es 1.1 hijos por mujer, muy por debajo del 2.1 necesario para reemplazo. Esto significa que China enfrentará décadas de población envejecida, con menos trabajadores jóvenes para sostener jubilados, menos consumidores para comprar productos, menos innovadores para impulsar crecimiento futuro. La ventana para que China se vuelva rica antes de envejecer está cerrándose. Japón se volvió rico y luego envejeció. China está envejeciendo antes de volverse rica. Es una trampa demográfica de la que no hay escape. Ninguna cantidad de estímulo gubernamental puede hacer que la gente tenga más hijos cuando los apartamentos cuestan 20 veces el salario anual promedio, y criar un hijo hasta la universidad cuesta más de $200.000 en ciudades principales. Las implicaciones geopolíticas son enormes. Una China económicamente débil es una China peligrosa. Xi ha apostado su legitimidad en restaurar China a grandeza, en recuperar Taiwán, en desplazar a Estados Unidos como poder dominante en Asia. Si la economía colapsa y no puede entregar esas promesas, entonces, o pierde poder, o se vuelve más agresivo internacionalmente para distraer de problemas domésticos. La historia está llena de regímenes autoritarios que iniciaron guerras cuando enfrentaban crisis internas. Argentina invadió las Malvinas cuando su economía colapsó. Rusia tomó Crimea cuando enfrentaba protestas domésticas. China tomando Taiwán para unificar la nación bajo asedio económico es completamente plausible, especialmente porque Xi ha repetidamente dicho que la reunificación no puede ser pospuesta indefinidamente. Cada crisis económica interna aumenta el incentivo para acción militar externa. Para el resto del mundo, este colapso es desastroso. China es el mayor socio comercial de más de 120 países. Compra un tercio de todas las exportaciones de materias primas globales. Si la economía china se contrae 20%, eso destruye demanda de petróleo, mineral de hierro, cobre, soja, todo lo que países desde Brasil hasta Australia, hasta Arabia Saudita, venden para sostener sus propias economías. Los precios de materias primas ya están cayendo, anticipando menor demanda china. Las monedas de países exportadores de materias primas están bajo presión. Y esto es solo el comienzo. Cuando China deje de comprar el mundo, sentirá el dolor. Adicionalmente están los vínculos financieros. Bancos globales tienen cientos de miles de millones en exposición a deuda china. Fondos de pensión occidentales invirtieron en bonos chinos, asumiendo que el gobierno siempre pagaría. Corporaciones tienen operaciones masivas en China que podrían volverse inútiles si el mercado colapsa. La interconexión significa que ningún país está aislado del desastre chino. Washington está observando todo esto con sentimientos mezclados. Por un lado, el debilitamiento de China sirve los intereses estratégicos estadounidenses. Un rival económicamente quebrado no puede desafiar la hegemonía estadounidense. No puede financiar una expansión militar masiva. No puede usar su mercado como apalancamiento geopolítico. Pero por otro lado, el colapso de la segunda economía más grande arrastrará a todos hacia abajo, incluyendo Estados Unidos. Los mercados estadounidenses caerán. Las exportaciones estadounidenses colapsarán.
La recesión global que sigue golpeará empleos estadounidenses. Trump podría descubrir que destruir a tu segundo mayor socio comercial no es en realidad una victoria cuando tu propia economía sufre consecuencias masivas. Y luego está el riesgo de que una China desesperada haga algo realmente peligroso militarmente. El Pentágono está preparando planes de contingencia, no para si China invade Taiwán, sino para cuándo, asumiendo que la ventana es 2026 a 2028, cuando Xi enfrentará máxima presión para entregar en sus promesas antes de que sea obvio para todos que China ha alcanzado su pico y está en decadencia permanente. Esta década determinará si el siglo XXI pertenece a China como predijeron tantos analistas, o si China se convierte en la historia de advertencia más grande sobre los límites del autoritarismo económico. Los próximos 24 meses responderán esa pregunta, y por ahora la respuesta parece ser que el milagro chino ha terminado. Lo que viene después es la resaca.